Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol se ponía tras las colinas de la ciudad, proyectando largas sombras sobre las calles estrechas y silenciosas. En la mansión central, los tiranos locales celebraban su poder, rodeándose de lujo y halagos, convencidos de su superioridad. Cada decisión, cada orden que daban, parecía grabada en el miedo de los ciudadanos. Fue entonces cuando apareció una jovencita, esbelta, casi frágil, con ojos brillantes que parecían delatar una inocencia absoluta. Sus pasos eran ligeros, casi vacilantes, y sus delicadas manos sostenían un sencillo paquete que le habían encomendado entregar. Los tiranos la observaban con una mezcla de curiosidad y condescendencia. «Será fácil de manipular», murmuró uno de ellos con una sonrisa cruel en los labios. Pero bajo esta apariencia engañosa ardía una férrea determinación. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para explotar ante la menor amenaza. Los años pasados sobreviviendo en las sombras, aprendiendo a defenderse de los peores peligros, la habían convertido en una luchadora formidable, capaz de frustrar los planes más elaborados. Avanzó por la habitación, su mirada escudriñando el espacio en silencio, memorizando cada posición, cada obstáculo. Los tiranos, ajenos al peligro, comenzaron a hablar de sus próximas atrocidades, revelando sus secretos, exponiendo sus debilidades. La chica escuchaba, con una sonrisa apenas perceptible en los labios. Lo que confundieron con ingenuidad fue en realidad un cálculo meticuloso. Lo que interpretaron como debilidad fue simplemente una armadura de paciencia y estrategia. En cuestión de instantes, su arrogancia chocaría con la fuerza implacable de un adversario que jamás habían considerado. Y la ciudad, testigo silencioso de este encuentro, pronto descubriría que bajo una frágil fachada puede acechar una tormenta capaz de destruirlo todo. La sala se llenó de risas estridentes y conversaciones arrogantes. Los tiranos, cómodamente sentados en sillones de cuero, se sentían invencibles. Aún desconocían que la joven a la que habían acogido con tanta condescendencia pronto les pondría el mundo patas arriba. «Tráelo aquí», ordenó el líder del grupo, un hombre corpulento e imponente con una sonrisa cruel. La chica dio un paso adelante, cargando el paquete como si nada. Cada paso resonaba ligeramente en el suelo de mármol, pero había una precisión casi felina en su andar. Al dejar el paquete sobre la mesa, sintió que la tensión crecía en la habitación. Los acosadores ya la imaginaban cediendo, temblando o mostrando gratitud. En cambio, levantó la vista y los miró con calma. En sus ojos, había un fuego que nadie había previsto. «¿Y tú, pequeño, quién eres exactamente?», preguntó burlonamente uno de los tiranos. Ella simplemente respondió: «Solo alguien que sabe defenderse». Una risa burlona estalló en la sala. Pero antes de que pudieran reaccionar, ella hizo un movimiento rápido, casi imperceptible. En una fracción de segundo, el más grande de ellos se vio desarmado, tirado al suelo, sorprendido por la velocidad y precisión de sus acciones. El caos estalló. Otros tiranos intentaron reaccionar, pero ella los neutralizó con una eficacia aterradora, usando cualquier objeto a su alcance como arma. La sala, que segundos antes vibraba de codicia y arrogancia, era ahora escenario de una lucha donde la aparente inocencia se revelaba como una fuerza brutal e implacable. Mientras los tiranos se retiraban, heridos y humillados, la muchacha permanecía en el centro, respirando con calma y con los ojos llenos de determinación. «Nunca subestimes a nadie», murmuró, más para sí misma que para ellos. Afuera, la ciudad aún ignoraba que su liberación acababa de comenzar. Y en las sombras, algunos observadores silenciosos sonreían, sabiendo que esta joven se convertiría en una leyenda que nadie podría detener. El pesado silencio que siguió a la oleada de violencia en la mansión abrumó a los tiranos. Humillados, heridos y furiosos, se reunieron en una oficina aislada para discutir su venganza. Como pudo una simple niña, gruñó el mayor, apretando los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. «Nos humilló delante de todos». Otro, más nervioso, sugirió: «Quizás subestimamos su apariencia. Pero no será lo mismo la próxima vez».
Debemos preparar un plan, meticuloso, para eliminarlo. Comenzaron a idear estrategias, investigando cada detalle de su vida, sus hábitos, sus aliados. Pero ninguno se dio cuenta de que la joven ya los había anticipado. Cada paso que daban, cada susurro de venganza, ella lo percibía. Su silenciosa e invisible red de informantes le permitía conocer sus movimientos incluso antes de que actuaran. Mientras tanto, en una calle estrecha a pocas cuadras de distancia, observaba la mansión desde las sombras. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos brillaban con determinación. «Creen que tienen el control», murmuró. «Pero no saben que acaban de comenzar una guerra que jamás ganarán». Esa noche, la ciudad entera pareció contener la respiración. Los tiranos, cegados por la ira y la arrogancia, no se daban cuenta de que ya estaban cayendo en una trampa invisible. Y en las sombras, la joven preparaba sus próximos movimientos, cada gesto calculado, cada decisión sopesada, lista para transformar su miedo en su propia destrucción. La batalla aún no había comenzado, pero el primer asalto ya estaba ganado. Y pronto, las calles, las plazas e incluso las mansiones serían testigos de lo que un adversario subestimado podía lograr cuando se negaba a permanecer débil. Los tiranos, humillados y furiosos, decidieron atacar donde creían que la joven sería vulnerable. Su plan era simple: atraerla a un lugar apartado, donde su número y fuerza física les darían una ventaja decisiva. «Esta vez será fácil», declaró el jefe con una sonrisa cruel en los labios. «No espera que la atrapemos». Pero lo que no sabían era que la chica ya había anticipado cada uno de sus movimientos. Conocía sus planes incluso antes de que estuvieran completamente formulados. Los informantes que había esparcido por la ciudad habían seguido cada conversación, cada gesto sospechoso. Al caer la noche, fingió caer en la trampa. Sus pasos eran vacilantes, su respiración pausada, dando la impresión de estar nerviosa y vulnerable. Los tiranos la acechaban en las sombras de un almacén abandonado, con las armas listas y la sonrisa de la victoria en los labios. «Por fin sola», murmuró uno de ellos, extendiendo la mano para agarrarla. Pero justo cuando la rodeaban, se movió a la velocidad del rayo. Con un golpe preciso, desarmó al primero, usando su peso y fuerza contra él. El segundo fue sorprendido por un golpe perfectamente calculado, que lo envió volando contra la pared. Los demás ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar cuando ella ya estaba detrás de ellos, con cada movimiento fluido, cada gesto letalmente efectivo. Los tiranos gritaron, intentando contraatacar, pero ella estaba en todas partes a la vez, un ciclón de poder y precisión. Creyeron poder atrapar a una chica frágil, y se vieron abrumados por una fuerza que ni siquiera podían comprender. Cuando todo terminó, los tiranos yacían humillados y heridos, incapaces de levantarse. La joven recogió con calma el paquete que había dejado caer al principio y murmuró: «Subestimar a alguien podría ser tu mayor error». En las sombras, la ciudad observaba en silencio. La niña acababa de demostrar que una sola persona, con determinación y entrenamiento, puede derrocar tiranos y cambiar el curso de los acontecimientos. Y esto era solo el principio. Tras su humillante derrota en el almacén, los tiranos se retiraron a su mansión con la ira encendida en los ojos. Pero esta vez, el orgullo por sí solo no bastó. Sabían que habían subestimado a la joven y que una confrontación física por sí sola no bastaría. Tenían que ser más astutos. «Necesitamos un plan que ni siquiera ella pueda anticipar», dijo el jefe con voz gélida. «Atacaremos donde menos se lo espera, su reputación, su vida privada, su ciudad». Cada tirano tenía una misión específica: sembrar el miedo en su vecindario, inquietar a sus allegados y aislar a la joven de cualquier posible ayuda. Creían que la intimidación y la presión psicológica acabarían por quebrarla. Pero la joven había anticipado esta escalada. Desde los primeros ataques, había comenzado a tejer una red de protectores y aliados silenciosos por toda la ciudad, comerciantes, vecinos e incluso algunos miembros de la policía local que respetaban la justicia. Toda amenaza lanzada por los tiranos fue neutralizada incluso antes de que se hiciera realidad. Esa noche, mientras los tiranos conspiraban en su oscura cámara, la joven recorría la ciudad con precisión quirúrgica,
desbaratando cada trampa y observando sus movimientos como un general que inspecciona su campo de batalla. Aún no atacaba directamente, estaba dejando que los tiranos se hundieran más en su arrogancia, acumulando sus errores, llevándolos a una vulnerabilidad que ella podía explotar. «Todavía no lo entienden», murmuró, con los ojos brillantes bajo las farolas. «Cada paso que dan me acerca más a su completa ruina». Y en el silencio de la noche, una nueva era comenzó a gestarse, una donde los tiranos ya no eran los amos, sino las presas. Cada decisión que tomaban, cada plan que trazaban, era ahora predecible, porque bajo la frágil apariencia de la chica se escondía una luchadora despiadada y una estratega sin igual. La batalla por el control de la ciudad apenas comenzaba, y pronto los tiranos comprenderían que el verdadero poder no reside en el miedo que uno inspira, sino en el miedo que uno controla. La mañana amaneció sobre la ciudad, testigo silencioso de los acontecimientos venideros. Los tiranos, con la esperanza de recuperar la iniciativa tras sus recientes conspiraciones fallidas, se reunieron en la mansión para discutir sus próximos pasos. Ninguno de ellos sabía que la joven ya había elegido el momento y el lugar para atacar. Estaba en todas partes a la vez, invisible y esquiva. Su plan era simple pero brillante: atacar a los tiranos en su propio territorio, donde se sentían más poderosos, y hacerles comprender que el miedo que inspiraban en otros podía volverse en su contra. El primer ataque fue silencioso pero devastador. Una explosión de movimientos precisos en el patio de la mansión, y 2 de los tiranos fueron neutralizados antes de que siquiera supieran lo que estaba sucediendo. Las alarmas sonaron, pero ella conocía los sistemas de seguridad a la perfección y los desactivó al instante. Cuando el jefe salió a investigar el alboroto, ella lo esperaba, inmóvil entre las sombras. En una secuencia rápida y brutal, lo desarmó, lo arrojó al suelo y miró a los demás con una calma aterradora. Pensaste que podrías manipular e intimidar, pero has despertado algo que nunca podrás controlar. Aterrorizados y humillados, los tiranos comenzaron a retirarse, buscando huir, pero la joven había previsto cada ruta de escape. Cada salida estaba bloqueada, cada aliado potencial vigilado. Estaban atrapados por su propia arrogancia. Al final del asalto, la mansión, símbolo de su poder y arrogancia, quedó casi neutralizada. La joven permaneció allí, respirando con calma, con los ojos brillando con una determinación inquebrantable. ¿Subestimar a alguien?, murmuró, casi como si diera una lección: puede ser tu último error. La ciudad entera pareció contener la respiración. La niña, antes considerada frágil e insignificante, acababa de demostrar que una persona bien preparada no solo podía defenderse, sino invertir por completo los roles, transformando a los opresores en víctimas de su propia arrogancia. Y en las calles, entre las sombras de los callejones y los tejados, los habitantes empezaron a susurrar un nombre: el de la joven que desafiaba a los tiranos y que, lenta pero seguramente, estaba redefiniendo el poder en la ciudad. Tras el devastador asalto a su mansión, los tiranos se encontraron al borde de la desesperación. Humillados y heridos, sabían que si querían sobrevivir, debían unir fuerzas. Todos habían subestimado a la joven, y ahora, el miedo se había apoderado de su arrogancia. «Debemos trabajar juntos», dijo el líder con frialdad. «Individualmente, no somos rival para ella, pero juntos, quizás tengamos una oportunidad». Formaron una alianza inestable, una mezcla de desconfianza y urgencia. Cada uno aportó sus recursos, contactos y ejércitos personales para crear una trampa que creían infalible. Su plan: alejarlo de sus aliados, debilitarlo con astucia y, finalmente, atacar con fuerza. Pero la joven había anticipado esta alianza. Desde su primera victoria, había estado observando sus movimientos, analizando sus alianzas y preparando una estrategia mucho más compleja. Cada movimiento del enemigo era registrado, cada debilidad anotada, cada oportunidad identificada. Cuando comenzó el ataque, no estaba sola. Aliados que había reclutado discretamente dentro de la ciudad se posicionaron en puntos estratégicos, listos para intervenir. Los tiranos, demasiado confiados, cayeron en la trampa que creían perfectamente planeada. Cada movimiento que hacían era contrarrestado con precisión. Sus rutas de escape estaban bloqueadas, sus comunicaciones interceptadas y sus tropas desorganizadas. La joven atacó con formidable eficacia,
combinando fuerza bruta, agilidad y estrategia para desarmar y neutralizar a cada tirano uno por uno. Al final, los tiranos no solo fueron derrotados, sino que quedaron completamente desmoralizados. Comprendieron que su arrogancia los había cegado, y que ninguna alianza, por inestable que fuera, podía derrotar a alguien que se anticipaba. La joven, de pie en un balcón con vistas a la ciudad, observaba cómo los últimos rayos de sol desaparecían tras las colinas. Su mirada era serena, pero tras esa serenidad se escondía una férrea determinación. «¿Aún no lo entiendes?», murmuró. «El miedo no se impone, se gana». Y la ciudad, testigo silenciosa, comenzó a reconocer que una nueva era había comenzado. Los tiranos ya no reinarían. Una fuerza implacable, estratégica y brutal acababa de tomar el control del destino de todos. Los tiranos, destrozados y humillados por todas sus derrotas, no tenían nada que perder. Su arrogancia se había convertido en desesperación. Decidieron intentar una última hazaña, una compleja trampa que combinaba astucia, fuerza e intimidación, con la esperanza de capturar a la joven y restaurar su poder. «Esta vez no podrá escaparse», juró el líder con la voz temblorosa de rabia. «Hemos estudiado sus movimientos, analizado a sus aliados, vamos a sorprenderla». Tramaron su plan en la mansión abandonada, eligiendo un lugar que consideraban estratégico. Creían haber considerado todos los elementos, rutas de escape, posibles refuerzos, incluso la psicología de la joven. Pero lo que no sabían era que ella había previsto este escenario desde el momento en que empezaron a hablar de venganza. Al caer la noche, los tiranos se apostaron en las sombras, atentos a la más mínima señal de su presencia. La tensión era palpable. Empuñaban sus armas, listos para atacar en cuanto ella cruzara el umbral. Pero en lugar de caer en su trampa, ella volvió todos los elementos de su plan contra ellos. Con un gesto casi imperceptible, neutralizó a los centinelas, desactivó las alarmas y se infiltró en la mansión por un pasadizo inesperado. Los tiranos, sorprendidos, intentaron reaccionar, pero la joven ya estaba frente a ellos. Cada movimiento era predecible, cada ataque contrarrestado con una precisión desconcertante. En cuestión de instantes, la trampa se volvió contra ellos. Los tiranos se vieron rodeados, desarmados y humillados, incapaces de creer que todo lo que habían planeado se hubiera usado en su contra. Sus rostros palidecieron al comprender que habían sido completamente manipulados por alguien a quien consideraban débil e insignificante. La joven, inmóvil y tranquila en el centro de la habitación, los miró con una mezcla de frialdad y desprecio. «Creíste que podías controlarme, pero la verdadera fuerza no se mide por tu arrogancia ni por tu número. Se mide por la capacidad de pensar, anticipar y atacar en el momento justo». En ese momento, los tiranos finalmente comprendieron la magnitud de su error. La chica que habían subestimado no era solo una luchadora, era la mente maestra detrás del juego, y el poder que creían poseer se había desvanecido para siempre. Y en el silencio que siguió, la ciudad entera pareció contener la respiración, presenciando la caída total de quienes creían poder controlarlo todo. La joven victoriosa sabía que esto era solo el comienzo de su reinado silencioso sobre el destino de quienes se habían atrevido a subestimarla. Tras su derrota final, los tiranos supervivientes estaban desmoralizados y presa de un miedo que jamás habían conocido. La ciudad, mientras tanto, empezó a susurrar historias sobre la joven que había desafiado y humillado a quienes se creían invencibles. Su nombre circulaba por cada callejón, cada mercado, cada casa, una leyenda viviente. La joven, consciente del impacto de sus actos, no solo los derrotó físicamente. Comenzó a remodelar la ciudad, neutralizando los restos del poder de los tiranos y redistribuyendo el miedo donde más importaba. Cada estirano sabía que un paso en falso podía costarles caro, pues ella vigilaba meticulosamente cada movimiento, cada intento de resistencia. No siempre atacaba con violencia, a veces, un simple mensaje, una advertencia estratégica o una demostración de superioridad bastaban para mantener el orden. Los habitantes comenzaron a verla como una protectora, pero los tiranos permanecieron paralizados por el miedo. Una noche, desde el tejado más alto de la ciudad, observó las luces parpadeantes de las calles. «Pensaron que podían controlarme», murmuró. «Pero ahora, elijo el miedo que sienten».
En los días siguientes, la joven continuó persiguiendo los últimos reductos de los tiranos, eliminando cada punto débil y consolidando su control. Quienes intentaron oponerse o desafiar su autoridad fueron rápidamente neutralizados, mientras que los habitantes, inspirados por su fuerza y estrategia, comenzaron a colaborar con ella. La ciudad, antaño dominada por la arrogancia y la brutalidad de los tiranos, conocía ahora un nuevo equilibrio, un poder invisible pero implacable, encarnado en la joven que nadie había podido prever. Había demostrado de una vez por todas que debajo de una apariencia frágil podía esconderse una fuerza capaz de derrocar a los opresores y redefinir el poder. Y en el silencio de la noche, un nombre resonó más fuerte que nunca, el del brutal luchador a quien nadie debería haber subestimado jamás. A medida que la ciudad recobraba el aliento, un murmullo de alarma se extendió por los callejones. Un último tirano, hasta entonces discreto y cauteloso, había decidido intentar una venganza desesperada. Había observado las acciones de la joven desde las sombras, paciente y calculador, esperando el momento perfecto para atacar y tomar el control. Ella humilló a todos los demás. Murmuró, con odio en los ojos. Pero voy a demostrarle que nadie puede vencerme. El tirano preparó una sofisticada trampa en una zona abandonada de la ciudad, con la esperanza de atraer a la joven a una confrontación donde él tendría la ventaja. Sus hombres estaban armados, las salidas vigiladas y cada detalle meticulosamente planeado. Para él, esta batalla sería la venganza definitiva. Pero ella, como siempre, había anticipado este movimiento. Gracias a su red de aliados y a su perfecto conocimiento de la ciudad, transformó la trampa en un campo de batalla de su dominio. Toda posición enemiga fue neutralizada antes de que se disparara, todo plan frustrado antes de poder ejecutarse. Cuando el último tirano apareció, confiado, se encontró frente a una fuerza implacable, estratégica y brutal. Con unos pocos movimientos rápidos y precisos, ella lo desarmó y lo derribó, cada gesto calculado para demostrarle que su odio y arrogancia eran inútiles. «Pensabas que podrías controlarme o derrotarme», dijo con calma, inclinándose sobre él, «pero la verdadera fuerza no se mide por el número de seguidores ni por la crueldad. Se mide por la capacidad de pensar, prever y actuar antes de que el enemigo siquiera sepa que está en peligro». El tirano, humillado y derrotado, finalmente comprendió que había subestimado a su adversario. La joven, erguida, silenciosa e implacable, ya no tenía rival. La ciudad ya no tenía tirano capaz de desafiarla. En el silencio de la noche, los habitantes observaban en secreto, llenos de admiración y temor. Una sola lección resonaba: bajo una apariencia frágil puede yacer un poder capaz de derrocar a todos los opresores. Y este poder ahora tenía un nombre que nadie olvidaría jamás. El sol se alzaba sobre la ciudad, iluminando las calles con una luz tenue pero reveladora. Los tiranos, humillados y derrotados, se habían desvanecido en las sombras, incapaces de recuperar el control. La joven, silenciosa e imponente, caminaba por las calles que había liberado, con cada paso mesurado, cada mirada resuelta. Los habitantes, que antaño vivían con miedo y opresión, comenzaron a aparecer en los callejones, vacilantes pero agradecidos. Algunos murmuraban su nombre con respeto, otros con un dejo de admiración. Había transformado la ciudad sin violencia innecesaria, pero con una autoridad que nadie se atrevería a desafiar. Visitó los lugares donde los tiranos habían intentado sembrar el terror. Todo vestigio de su poder fue neutralizado, toda amenaza disipada. Y en todas partes, dejó un símbolo discreto, un recordatorio de que la justicia y la fuerza podían existir incluso en manos de una sola persona decidida y estratégica. Frente a la mansión principal de los tiranos, ahora vacía y silenciosa, se quedó mirando el horizonte. Recuerdos de enfrentamientos, trampas y batallas estratégicas cruzaron su mente, pero no había rastro de fatiga ni duda. Todo había sido previsto, controlado y logrado. Quienes creen que la fuerza reside en el miedo o en la cantidad, siempre se equivocan, murmuró. El verdadero poder reside en la determinación, en la estrategia y en el coraje de nunca ser subestimado. Una nueva era amanecía en la ciudad. Inspirados por su fuerza y visión de futuro, los habitantes comenzaron a reconstruir sus vidas con confianza y cautela. Los tiranos, ahora impotentes, no eran más que un recuerdo lejano, una advertencia silenciosa para cualquiera que se atreviera a subestimar el poder de un solo individuo.
Y en una azotea, contemplando el amanecer, la joven sonrió levemente. Había empezado sola, aparentemente frágil, pero había demostrado a todos que la verdadera fuerza no se impone por el miedo ni la brutalidad, se manifiesta en la inteligencia, la estrategia y el coraje para enfrentarse a la adversidad. La ciudad jamás olvidaría su nombre. Y ella, desde entonces, supo que subestimar a alguien podía ser el último error de su vida.